Él ha hecho en nuestras vidas y por habernos dado esta oportunidad en esta tarde nuevamente y por habernos traído, ¿verdad?, en este lugar. Desde ayer, por la gracia de Dios, hemos estado ya compartiendo su palabra. Y qué tiempo ganado, ¿verdad? No podemos llamarle a este tiempo perdido, sino tiempo ganado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo mejor para un cristiano, para nosotros? Dedicar un tiempo, una semana al Señor. Si nos ha dado tanto tiempo, un año entero, para nuestras cosas diarias de la vida, y cuánto Él cumplió con nosotros, ¿verdad? Bendiciéndonos con toda clase de bendiciones, cuántas cosas hemos podido hacer, realizar, y bueno, darle un tiempo, una semana, ni siquiera una semana, ¿verdad? Apenas son 5 días, pero darle este tiempo a Él es, para nosotros los cristianos, los que entendemos esto, ¿verdad?, es una verdadera bendición que el Señor nos regala. Y aprovechar esta oportunidad es lo más importante. Dice el Salmo, uno de los salmos que siempre me ha llamado la atención y siempre he tenido en cuenta, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí hay una gran verdad que escribió el salmista y menciona 2 términos acá. Dice: Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y bueno, yo creo que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar con un corazón humilde. Primeramente, humilde. ¿Por qué la necesidad de estar humilde en este momento, en todos los momentos en que la palabra de Dios se está exponiendo? Porque los humildes son los creyentes. No vamos a pensar en un converso, porque de humildad no tiene nada, pero los creyentes, la humildad hace que recibamos el mensaje, el consejo, la palabra de Dios. Si no hay humildad en nuestros corazones, entonces difícilmente que podamos captar o recibir, porque ya en la mente uno ya se decide por el sí o por el no, a obedecer o a desobedecer. Y ojalá que esto no sea lo nuestro, ¿verdad?, sino que con un corazón humilde. Y dice más: y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué viene a ser lo mismo? Los mansos. Cuánto Dios ama y espera y busca a personas mansas. ¿Qué clase son los mansos? Yo quiero entender, y siempre el hermano José nos ha explicado cómo se comportan los bueyes. Los bueyes, los más antiguos, ya que están acostumbrados al trabajo, cuando ve que el dueño está preparando el carro, el yugo, entonces ellos mismos se acercan y se colocan debajo de ese yugo. Y qué manso es, ¿verdad? No hace falta picotearles ni hacer mucho, no dar mucha vuelta. Pero el buey joven que está empezando, se tiene otra característica, otro comportamiento, con mucha hueseada y con mucho estironeo, y se trabaja mucho hasta meterle debajo del yugo. Entonces son 2 cosas, son 2 aspectos, 2 comportamientos diferentes. Y qué gusto, qué facilidad para el hombre que tiene 2 bueyes mansos ahí, ¿verdad?, que rápidamente le ata todo y ya hace el trabajo que tiene que hacer. Pero cuando el que tiene que entrenar a uno al lado, uno nuevo, le lleva trabajo y muchos golpes, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que en esta tarde, toda esta semana, el Señor nos va a preparar para ser humildes y ser mansos. ¿Para qué? Para que fácilmente podamos aceptar, recibir el mensaje
Y cuando hay obediencia a la palabra de Dios, ¿quiénes son los beneficiados en la obediencia a la palabra de Dios? Nosotros. Nosotros somos los primeros beneficiados cuando que obedecemos la palabra de Dios. Pero, ¿y el Señor? Él es el glorificado. Dios se glorifica en los hijos obedientes. Y nosotros nos beneficiamos de nuestra obediencia. ¿Por qué? Por eso dice en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí hay una condición, hay una promesa a la vez. Si permanecéis en mí, si hay obediencia, si ustedes obedecen mi palabra, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué linda promesa de parte del Señor. Y también de repente primero están las condiciones, permanecer en Él, significando esto que debe haber obediencia primero. Y yo creo que todos los que somos padres más entendemos esto, que cuando nuestros hijos nos obedecen al mandato que le hacemos, qué alegría nos da, qué contentamiento, y nos da una seguridad y podemos confiar en Él, un hijo obediente. Que de repente, si tenemos entre ellos uno que no quiere obedecer y siempre es remolón, como se dice, y no le gusta la obediencia, pero a base de azote a veces obedece, eso crea una dificultad, una intranquilidad, y no es tan fácil tener un hijo así. Pero yo creo que, hermano, que lo que el Señor quiere de nosotros es que realmente podamos recibir su palabra y obedecer. Por eso que vamos a leer en Santiago 1, habla de este tema, Santiago capítulo 1. Y recordar, hermano, que lo que nosotros aprendemos, el propósito de nuestro retiro, lo primero es aprender y luego el propósito es volver a transmitir al pueblo, a la iglesia. Yo creo que aquí hay un grupo de hermanos encargados de las congregaciones. Algunos no son oficialmente puestos como pastor, pero están ocupando el lugar de pastor, predicando, presidiendo, enseñando. Y otros son pastores, maestros, encargados. Y qué importante es, qué necesario es que nosotros primeramente seamos ejemplo de cristianos obedientes, porque yo sé, con los años de ministerio que tengo, yo sé que la iglesia, los hermanos, siempre nos están observando, porque nosotros tenemos que ser los ejemplos primeramente. Lo que hablamos, lo que enseñamos, ellos primeramente tienen que ver en nosotros que nosotros obedecemos. Y dice el 22, Santiago 1:22, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Bien, y está este peligro. Ojalá que esto no sea nuestra experiencia, y ser cuidadosos, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Bien, en una ocasión, el pueblo de Israel, en una oportunidad, leemos en Deuteronomio esto, Deuteronomio, el capítulo 5, concuerda con lo que estamos compartiendo. En un momento dado, el pueblo se comprometió en obedecer a Dios, pero y al Señor le dio alegría a esto al escuchar la voz del pueblo, la buena respuesta del pueblo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 28.
Deuteronomio 5:28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién viera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Ve y dile, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Bien, aquí tenemos cuando que el Señor le llamó a Moisés y le dice que le diga al pueblo a que se vayan cada uno a su casa. Pero a él le dice, y tú quédate aquí conmigo y te daré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Trasladando esto, hermano, a nuestro tiempo, a nuestra vida, a nuestro compromiso, yo creo que esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros también una vez más, de llamarnos. Y el propósito es, ¿para qué dice? Dice, a fin de que los pongan, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan por obra. Por eso, hermano, yo dije desde el comienzo que qué pena es que en las iglesias donde, gracias a Dios, tenemos muchas congregaciones en el Paraguay, y en cada congregación por lo menos hay uno, y si no hay uno, hay dos, que están encargados, que siempre están enseñando, guiando, y no poder estar aquietándose delante del Señor para recibir el mensaje que a su vez luego ellos tendrían que haber volver a entregar a la iglesia. Vivimos, hermano, un tiempo realmente peligroso, tiempo difícil. No podemos dudar de que estamos en los últimos tiempos. Por los acontecimientos en todo el mundo, para que vamos irnos lejos, en nuestro país también, en los lugares más lejanos, más cosas están sucediendo. Y cada vez necesitamos estar más de cerca con el Señor, más de cerca con su palabra. Y realmente el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón desde el primer día de que los hermanos sintieron por mí, ya en ese momento el Señor me puso en mi corazón el mensaje que quería transmitir. El tema es humillación, oración y conversión. Son tres temas de los cuales vamos a estar hablando en estos días. Son 4 días nada más que me tocan, y porque el jueves ya se termina. Y estaba pensando, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el estancamiento? Tal vez algunos ni se percatan, no perciben esto, y hasta tal punto que quiere decir que estamos creciendo, y no es así. De hecho, por la gracia de Dios, hay morfismo en algunas iglesias, pero hay áreas en la vida de la iglesia que no está creciendo. Áreas en la vida de la iglesia que se ha estancado por mucho tiempo. Y eso es penoso, preocupante, y yo creo que nosotros somos responsables en buscar y saber qué es lo que hay. ¿Qué está estancando? ¿Cuál es la tranca? ¿Por qué cada vez hay congregaciones cada vez
que están disminuyendo y penosamente hemos perdido 2 congregaciones rápidamente y ojalá que sea ya esos 2 nomás ya, ¿verdad? Y que no sea 3 ni 4. Pero yo creo, hermano, que tenemos que pensar seriamente y tratar de descubrir cuál es la razón, qué es lo que nos hace retroceder, porque estamos en retroceso, no hay duda de eso, estamos en retroceso en cierta medida. Una hermana, bueno, siempre le digo a mi esposa, y bueno, nos toca ya vivir los últimos tiempos, las profecías nos están salpicando y va a ser así. Ella no le gusta que yo le diga eso, pero eso no es para nosotros. Entonces, ¿qué más? Vamos a quedarnos en la casa, no, no es así. No se trata de eso, me dice ella. No es por eso que nosotros vamos a tener que cruzarnos los brazos y estar todos tranquilos porque ya es el último tiempo. Y es verdad. Y no solamente ella, muchos hermanos con quien he hablado, también algunos piensan de esa manera porque es el último tiempo. Y por cierto, que el último tiempo nos está salpicando en alguna medida, pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que bajar la hoja. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y tenemos los recursos que el Señor nos dejó para que nosotros podamos avanzar. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Pero, sin embargo, en la experiencia tenemos que reconocer que hay ciertos retrocesos. Me fui en un lugar y me dijo una hermana, hermano, no sé qué es lo que está pasando. Lo que yo veo voy a decir, pero yo no sé si estoy en lo cierto. Los creyentes hoy en día se odian todo. ¿Qué pasa? Y te parece nomás, le dije yo. Pero le dije nomás, porque yo sé que es así. No, como decían los hermanos, no hay que generalizar nunca las cosas. Hay muchos hermanos que se aman, muchas familias cristianas que se aman, se quieren. No es que todos ya no se aman, pero sí hay una cantidad de hermanos y hermanas que no se quieren. Ha penetrado en lo que dice San Mateo, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Ustedes no sé si notan eso, hermano, que hay frialdad en la vida de los creyentes. Yo noto, veo, escucho que hay frialdad. Frialdad primeramente al Señor, y frialdad al Señor equivale a frialdad al prójimo y frialdad con los hermanos. Y es triste, porque nosotros, hermanos, en esta altura del tiempo, sabiendo que el Señor está cerca, porque eso no es lo que predicamos, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, la puerta, ahí, 5 minutos falta más o menos. Así predicamos. Pero en la práctica es otra cosa. En la práctica el Señor está a no sé cuántos kilómetros todavía. Y eso, hermano, a mí me entristece, me preocupa, porque son situaciones que nosotros tenemos que rever como iglesia, rever en forma personal, rever en la familia y en la iglesia. ¿Por qué el estancamiento? ¿Por qué el retroceso? ¿Por qué ese espíritu de religiosidad? ¿Qué es espíritu de religiosidad? Uno cumple, segundo domingo en la reunión, y ya de todo, ya cumplió con el Señor. Yo me congrego. ¿Sabía, hermanos, que cómo se mide la vida espiritual de la iglesia? ¿Cómo ustedes notan? ¿Cómo miden? ¿Cómo puede decir la congregación de yo estoy está ferviente, está avivado? ¿Cómo pueden medir? El fruto, dice. ¿Sabe, hermano, que le voy a contar cómo se mide en la reunión de oración? En una iglesia donde hay 100 miembros,
y en la reunión de oración 18 miembros. ¿Qué le parece? Una iglesia que tiene 70 miembros, la reunión de oración 12 miembros. ¿Le parece a usted, hermano, que estamos bien, que estamos avanzando, que estamos creciendo? No. Y esta misma reunión, este mismo retiro, nos cuenta, nos muestra dónde estamos parados. Deberíamos haber estado aquí como 80, pero penosamente no es así. Bien, vamos a leer en Esdras, el capítulo 7. Versículo 10. Este gran hombre de Dios nos dejó un ejemplo de vida también digno de imitar. Esdras capítulo 10, capítulo 7, el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué linda experiencia y qué testimonio tan alentador de este gran hombre de Dios. Había preparado su corazón. ¿Cómo se prepara el corazón? Se puede entender y con algunos términos diferentes expresar cómo preparar el corazón. Yo quiero entender de que Esdras ha hecho un autoexamen, como dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso dijo el salmista, ¿verdad? Y que Esdras había tomado una decisión también parecida, y se había limpiado. Si había una raíz de amargura en su corazón, él se deshace de aquello, un resentimiento, una actitud que no correspondía, que tantas cosas que podría haber tenido como nosotros hoy en día en su vida, y él se despoja, prepara su corazón, y por otro lado se abre al Señor para escuchar, leer su palabra, aceptar, recibir. Por eso dice, para inquirir, para indagar, buscar la voluntad de Dios para su vida. La ley de Jehová dice, y para cumplirla. Y ahí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Él se vació a sí mismo de todas las cosas que puedan estorbar, trancar su vida como humano, pecador también, ¿verdad? Pero él entendió esto y preparó su corazón listo, dispuesto, con humildad para recibir la ley de Jehová y para cumplirla. Esto es importante, es lo que ya veníamos diciendo, para cumplirla. Y luego dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nosotros, hermanos, me dirijo a todos los hermanos que en alguna medida tenemos responsabilidades. ¿No estamos preparados en nuestros corazones? ¿Buscamos la voluntad de Dios en la palabra de Dios? Para cumplimos lo que dice la palabra de Dios, porque de repente, si en mi vida hay desobediencia, en mi vida no hay esa respuesta que el Señor me pide, yo como pastor debo de cumplir mi rol como pastor. Tengo mi responsabilidad, mi compromiso bien definido, y entonces yo tengo el deber y el privilegio de ser ejemplo. Y luego dice, para cumplirle y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Quiero pensar, hermano, pero
Yo creo que nosotros no somos quienes para acusar a nadie y hacer tal cosa es una falta. Nosotros no somos quienes, y la palabra de Dios nos prohíbe acusar y decir, porque fácilmente a veces decimos, y los ancianos luego, y los misioneros luego, y el hermano que está enseñando luego, ellos son los culpables y entonces como que yo me quedo libre. Esa es la tendencia humana y eso se escucha en las iglesias, se escucha entre los hermanos, entre las hermanas, pero yo creo, hermano, que la vida cristiana no pasa por ahí. Cada uno tenemos responsabilidad personal con Dios. Nosotros no somos quienes ni no tenemos la autorización de parte de Dios de señalarle a nadie, porque cada uno somos tan responsables de nuestra vida, de nuestros actos, de lo que conocemos de la palabra de Dios, sin mirar a quién. Bien, hay un punto importante, hermano, que quiero hacer resaltar también en esta tarde todavía. Vamos a leer en Nehemías 8. Nehemías, capítulo 8. En aquel entonces, cuando el pueblo, en un momento dado, escucharon la palabra de Dios, porque el libro estaba escondido, la Biblia, la palabra de Dios, pero se encontró. Después, en el tiempo de Esdras, y dice así, Esdras capítulo 8 y versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Ustedes han experimentado o vieron a alguien en este tiempo llorando cuando se explica la palabra de Dios, cuando se lee la palabra de Dios. Yo no veo, ni yo no lloro. ¿Por qué será que en aquellos días, cuando escuchaban ellos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la promesa de Dios para ellos, el pueblo no aguantó, estaba triste y se pusieron a llorar al escuchar el mensaje de Dios? Queridos hermanos, yo tengo fotos en Villarrica, mi hermano José y mi hermano Daniel y otros hermanos más. Cuando se terminaba una reunión como esta, sea de mañana o de tarde, se salía afuera y seguía como que continuaba el estudio ahí afuera. Se formaba ronda y se compartía de nuevo, se hacía debate y como que se ampliaba y no se acababa, porque había un interés tal en los hermanos y un recibimiento tan profundo en el corazón de lo que los misioneros enseñaban, y era algo que realmente yo por lo menos quiero comparar a esto en aquellos días, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día se escucha todo acá y de pecado, ¿no? No hay ni una mención de lo que se escuchó. Uno va en las casas y se le pregunta qué aprendió y no se acuerda de lo que aprendió aquí. Pero vino, estuvo aquí 8 días. Qué cambio, ¿verdad? En aquellos días, como los hermanos con ese interés y alineaban, lloraban los hermanos al escuchar el mensaje del Señor. Por eso, hermanos, yo quiero calificar nuestro tiempo, que es un tiempo realmente en el que estamos muy lejos y muy poco amamos lo que es la palabra de Dios. No sé si estamos tan familiarizados, tanto conocemos,
ok, lo que nos pasa, ¿verdad? Pero lo que sí, lo que es obediencia, lo que es tener en alta estima, y la desobediencia, sí que hermano, hay mucha desobediencia. Y la forma de demostrar, ustedes saben cuál es la forma máxima de demostrar al Señor el amor. San Juan 14:21, que dice, algunos, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. Así de claro, sencillo y corto de todo. El que ama al Señor, guarda su palabra, obedece su palabra. Y cuántas cosas, hermano, hoy en día ya no acomodamos al sistema mundano, en todo sentido de la palabra. No voy a estar mencionando, pero algunos ya dicen, pero ya no quiero que igual, hermano Juan. Ya, ya vamos a más de 9 años, otro tiempo. Estos son los términos que se escuchan en estos días. Y como que aquello que se enseñaba antes, como que ya perdió su valor. Ya no hace falta atender eso. Eso era de don Fulano y de hermano Fulano, nomás era eso. Ahora ya, ya estamos en otro tiempo, en otra época. Por eso que los hermanos, la misma los hermanos que dice, tenemos que, hacen la Biblia así, dice, tenemos que volver a la palabra. Y es verdad, tenemos que volver a la palabra. Pero eso volver a la palabra, yo quiero entender de que están diciendo volver a obedecer como antes. Como antes. Yo creo que eso es lo que quieren decir al decir eso, volver a la palabra. Y sería lo positivo, lo bueno, lo necesario, volver a la palabra. Y tenemos que reconocer, hermano, también que si alguien dice con nosotros, lo que estamos enfrente, que somos flojos, sí, somos flojos. Yo soy flojo. Yo soy flojo y seguramente, y muchos somos flojos, tantas cosas permitimos, porque nosotros somos responsables de las congregaciones. Si permitimos en la casa, porque en la iglesia. Y ustedes se acordarán de Aarón, sacerdote, el hermano mayor de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Se fue al monte a hablar con Dios para traer la tabla de los mandamientos. Y el pueblo, y como que él tardaba, dice, el pueblo ya no tenía paciencia, ya no quería más esperar. Pero Aarón es sacerdote. Él se quedó como responsable, pero ¿qué pasó? El pueblo ganó el corazón de Aarón. Entonces Aarón mismo le dijo, traigan todos los aros que tienen y voy a hacerle un becerro. Ellos trajeron, fundió, hizo un becerro y le dice, este es tu hijo, el sacerdote. A veces, hermano, no hay, no sé, demasiada garantía de que ese es pastor, de que ese es esto y lo otro, porque también podemos fracasar. Aarón fracasó y mintió. Lo peor, mintió cuando venía acercándose Moisés, escuchó los ruidos, la música, la danza, los bailes, griterío, y dijo, ¿qué es esto? Dijo él. Y entonces él bajó y le reclamó a Aarón, su hermano, y él dijo, el pueblo trajo sus aros y echó ahí en el suelo ese y salió un desierto. ¿Cómo? Echó al fuego. Pero después vino el azote. Fue castigado Aarón y todo el pueblo. Por eso, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, queridos hermanos, que estamos frente a la obra, llevando este ministerio. No importa que tú no seas misionero ni pastor oficialmente puesto, pero el Señor te ha puesto allí como pastor. Y si es la voluntad de Dios, mañana a lo mejor, el día de mañana, vas a ser oficialmente pastor. Pero mientras que estés delante de un grupo
aunque no te llamen anciano pastor, igualmente está cumpliendo con un propósito y con una responsabilidad clara. Y el pueblo a veces son ruidos, ¿verdad? Que quiere ganar nuestro corazón, quiere meter cosas, y como aquel padre que le quiere dar tanto a sus hijos, el gusto le da. Y ocurre muchas veces que sin darnos cuenta le damos el paso, y una vez que se le abre una puertita, enseguida se abren puertas grandes para el mal. Por eso que muchas veces, hermanos, nosotros luchamos, procuramos, para estar atentos. La palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad. Tenemos el privilegio, el deber de velar. Velar por nuestras propias vidas, porque Satanás es tan astuto también que muchas veces trabaja primero por nosotros, en nuestra mente. ¿Cuántas veces a mí me ha venido en la mente, pero esto pues ya no es tanto así? Viene en nuestra mente. Y de repente se encuentra otro hermano que empieza de la misma manera, le queremos decir que tiene. ¿Qué tiene? Esa palabra que tiene suena, no sé, un poco peligroso. ¿Qué tiene? Y se escucha eso. ¿Qué tiene tal cosa? ¿Qué tiene? Tiene. Si la palabra de Dios dice que no, es no. Tiene que ver. Por eso que tenemos que ser cuidadosos, velar por la familia, velar qué hay en casa, qué traen mis hijos, qué ven mis hijos, dónde ellos se van, qué vocabulario usan, traen del mundo, del colegio, de la facultad, ropa, qué clase de ropa ellos están vistiendo, ropa que glorifican a Dios, ropa que le distingue del mundo, que le hace marcar la diferencia del mundano de un creyente. Velar, estar alerta, eso quiere decir velar, vigilar, porque esa pequeña iglesia que es la casa, ahí es el lugar donde más ataca a Satanás, y si ahí logra, eso se traslada en la iglesia. Y en la iglesia hay grupos que le gusta que ya entre tal cosa. Entonces, están felices de que ya entra tal cosa. Y así, por eso, hermanos, que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que estar alerta, atentos, para que realmente podamos finalizar bien la carrera. Yo creo que cada uno de ustedes tiene en su corazón este deseo, como el apóstol Pablo dijo al final de su vida sobre la tierra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de justicia. Y realmente yo creo que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de lo que el Señor nos ha encomendado, por lo que han puesto en nuestras manos. Para los pastores dice que nosotros somos los que velamos por las almas de los hermanos. Y qué responsabilidad. Pero no quiero dejar solamente esta responsabilidad sobre los pastores, ¿verdad? Sino todos somos, siempre le digo a los hermanos, todos somos pastores, debemos ser pastores en la iglesia. Pastor no es otra cosa sino ser cuidador de ovejas, ¿verdad? Y cuidarnos unos a otros, amonestarnos, exhortarnos, ayudarnos con amor para que no desviemos por el camino, que no nos quedemos enredados por alguna planta espinosa. Tenemos que ayudarnos. Y procurar con la ayuda del Señor, no, porque nuestra tendencia es hablar del otro y no hablarle a él. A mí nadie me ayudará contando a otro mi defecto, mis fracasos, mis faltas, mis pecados. Yo no sé. Ni yo a nadie le estoy ayudando con murmurar, con
de edificar, sino que a las personas, al hermano, al que fracasa, es lo que se le ayuda. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos también en esta parte. Bien, aquí en Segunda de Crónica, ya estamos por terminar, ya ahora se llega. Hay otra situación parecida a lo de Nehemías. Dice Segunda Crónica 34, el versículo 8. Segunda Crónica 34, 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Luego el 14. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Y luego dice el 19, luego que él oyó, el 18, además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Después dice el 26, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. El 30, casi la última parte, dice: y leyó a oído de todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Lo que ha hecho la palabra de Dios en la vida de este pueblo y en especial en la vida de este rey. Y la respuesta de parte de Dios dice: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Yo creo, hermano, que el punto de partida para una vida recuperada, se me quedó la palabra del hermano Diluvino, estamos aquí para que el Señor nos recupere, dijo él en otras ocasiones, y para que realmente seamos recuperados, porque necesitamos ser recuperados en realidad. Tenemos que retroceder, no retroceder para el bien, sino retroceder en las cosas del mal y no continuar, ¿verdad? Acá el rey lo que dice es que rasgó su vestido. ¿Qué quiere decir rasgar el vestido? Quiere decir romper, despedazar, símbolo de humillación y de arrepentimiento. Al escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, se rasgó su ropa, dice, y lloraste en mi presencia. Y bueno, yo creo, hermano, que a este límite, a este punto, tenemos que llegar otra vez, si queremos que haya cambio, porque lo que nosotros necesitamos es cambio, avance, necesitamos avivamiento. A medida que se aproxima el fin
a medida que se aproxima el arrebatamiento, penosamente, hermano, nosotros como que, me dijo un hermano hace poco, no, el arrebatamiento está muy lejos todavía. Tiene que leer tal parte, tal parte, tal parte, tal parte. Muy lejos. Y yo creo, hermano, que no estamos lejos del arrebatamiento. El Señor está viniendo. Y como dice Primera de Pedro, sabiendo todas estas cosas, ¿cómo vosotros no debéis, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo creo que es el momento, o no es el momento, por un lado, en que nosotros tenemos que estar hay tantas cosas, tantos comportamientos que no corresponde, que no es de testimonio, que no honra al Señor, y a cuánto le hacemos retroceder y le tropezamos a personas, familias. Hay tantos tipos de creyentes. Otro punto que es preocupante en nuestro día, hermano, muy pocos son los hijos de los hermanos que se convierten. ¿Por qué? ¿Por qué no se convierten los hijos de los hermanos? Y si se convierten, yo no sé si se convierten o no, pero están en otra congregación, están en otra iglesia. Ahí están tocando su guitarra, ahí están golpeando con el otro, pero están en otro lugar. No sabemos, nosotros no vamos a ver si son verdaderos convertidos. Pero ¿por qué creció con nosotros en la escuela dominical, vino acá cuantas veces como adolescentes en el campamento? Pero hoy están en otro lado. Yo por lo menos, hermano, yo no sé si ustedes piensan en estas cosas, consideran, se preocupan. Oran y buscan las causas. Si se buscan las causas, ¿por qué? ¿Por qué? Bien, llegó la hora, vamos a continuar mañana. Tenemos tantas oraciones, esto me animó mucho a leer, estuve recorriendo la Biblia, las oraciones de los grandes hombres de Dios, mujeres también, la oración de Jabes, la oración de Daniel, de la reina Esther, la oración de Ana, del apóstol Pablo, la oración del Señor Jesús, tantas oraciones que el Señor ha contestado. Y hoy, y es el mismo Dios de ellos, de nuestro Dios, la oración de Elías. Elías oró para que no lloviera, dice 3 años y 6 meses. El Señor le contestó. Josué oró. ¿Y qué pasó? Le ordenó al sol para que se quede un día entero clavado en el medio. Y a la luna le dijo, tú quédate ahí. Y el Señor le ordenó. Oye, ¿por qué? ¿Dónde estamos? Hermanos, Francis, quiero orar. Padre Celestial, Padre más, te damos gracias porque tú nos estás hablando de nuestros corazones. Señor, es momento de ver, Señor, en qué lugar estamos. Señor, ayúdanos a obedecerte y hacer, Señor, lo que tú deseas en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer y así podamos, Señor, hacer todas las cosas que tú deseas hacer en nuestra vida. Y el Señor hará, Señor, nos hará prosperar, Señor, ante ti. Por todas estas cosas que escuchamos, te damos las gracias y te damos la Espíritu Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, así ha sido nuestra reunión por esta tarde. Gracias.